Con el afectuoso saludo de cada oportunidad del encuentro para nuestra reflexión de hoy, es indudable que el tema que nos obliga es el referido a esta discursiva perversa, temeraria, ajustada más a la criminalidad que a la legitimidad y a la legalidad de los actos del mal llamado general en jefe Vladimir Padrino López. Digo mal llamado porque si uno hace una indagación sobre los 17 generales que le antecedieron en antigüedad para obtener el rango que él usurpa por encima de sus compañeros de armas, ya nos deja ver que esa titularidad se ganó más por la lisonja, por la adulación, que por la meritocracia que imperaba, aunque con también algunas señas de manipulación en el pasado. Vladimir Padrino López, este general, pareciera más bien comandar fuerzas armadas de una guardia pretoriana, no la Fuerza Armada Nacional, que implica que son las armas de la nación las que se utilizan para defender a los connacionales de cualquier agresión externa. Decía un escritor mexicano, cuyo nombre no recuerdo con exactitud si era Oviedo o Quevedo, que los ejércitos de América Latina habían librado grandes batallas por la independencia de nuestros países. Y esos mismos ejércitos que lucharon contra quienes usurpaban y subyugaban a los pueblos latinoamericanos, ahora subyugan a su propio pueblo, oprimen a sus propios pueblos. Y eso es lo que ha quedado de esa gran gloria del pasado. Decía el general dos cosas. Uno, que su fuerza armada estaba colmada de dignidad. Y dos, que si los factores políticos democráticos creían que iban a llegar al poder, que se olvidaran mientras esa fuerza armada la configuraran como escuadrones malandros, como escuadrones criminales, para defender a un dictador en oposición a las libertades a que están obligados constitucional y legalmente. Pues el propio comandante en jefe, también ilegítimo, le aplaude ese hecho. ¿Qué sucede con la Fuerza Armada Nacional respecto a esa dignidad? Los próceres de nuestra independencia, desde la configuración de los primeros ejércitos latinoamericanos por el siglo XVIII, en Venezuela, allá en Cumaná, allá en Barcelona, donde se empezaban las primeras formaciones profesionales. Posteriormente, en 1810 y finalmente con la instauración del ejército bolivariano, porque eran seguidores de Bolívar, porque era el ejército patriota, no tenía el nombre de bolivariano ni de Bolívar, sino patriota, que nos liberarían. ¿Qué heredaron ustedes de allí? Que me digan qué heredaron, porque con la amenaza abierta que tiene la intención, según seguramente lo que le formaron en la Academia de las Américas en Estados Unidos para operaciones psicológicas, de desesperanzar al electorado. Pero aún que la intención haya sido esa, se desenmascara a un dictador. La pregunta es, ¿quién es el verdadero dictador? ¿El fantoche de Maduro o es usted que está comandando a la Fuerza Armada antinacional, anti-venezolana, antipatriótica? Y cuando usted quiso decir que era antiimperialista, primero lo traicionó el subconsciente, sabiendo que son imperialistas toda vez que están doblegadas al imperialismo chino, al imperialismo ruso, al imperialismo iraní. Y ustedes mismos acaban de decir, justamente en torno a esa supuesta dignidad, que son fuerzas que son leales a la Constitución. ¿A cuál Constitución? Si ustedes la batuquean a cada rato. Vamos a hablar claro, Vladimir Padrino López. La Fuerza Armada Nacional, con las excepciones que cada quien sabrá en qué medida el sombrero que les estoy dando le queda o no le queda, porque a quien le quepa el sombrero que se lo ponga. En esa misma medida, las Fuerzas Armadas Nacionales dejaron de serlo desde hace rato. Desde hace rato, cuando se transformaron en un escuadrón
pretoriano. Se convirtieron en un agente represor, pero más grave aún, la degeneraron a tal punto que son consideradas parte del narcotráfico internacional. Eso es muy grave. Los oficiales que han sido agraviados y que han sido agredidos por rebelarse contra ustedes son muchos. Hay oficiales que han sido torturados, exiliados y hasta asesinados. Y ustedes lo saben. Así es que, ¿a quién le mete usted miedo? ¿A quién trata de intimidar diciendo que si gana, por ejemplo, la oposición democrática, ustedes no la van a reconocer? Quiere decir entonces que ustedes sí reconocen la ilegitimidad, pero no reconocen la legitimidad de un gobierno. Esa legitimidad contra la que ustedes actuaron el 4 de febrero y el 27 y 28 de noviembre del 92. Entonces nos habló claro. Por lo menos ha sido, si no honesto, descuidado en el discurso y le ha dicho al país que ustedes son sencillamente quienes sostienen a Maduro. Que Maduro es el fantoche de ustedes, fantoche de verdad, porque quienes tienen las armas de la nación y la utilizan para reprimir y para imponer a mocha y trocha a un gobernante que es absolutamente ilegítimo, como lo es el resto de los poderes derivados de la triquiñuela, de la trampa continua, del timo, con una contumacia absoluta, absoluta. No le meta usted miedo a los venezolanos, porque a la hora de una rebelión, la rebelión se da. Ustedes tienen las armas de la república, las armas de la nación. No es para apuntar contra la nación. ¿Por qué no tienen ese mismo coraje de enfrentar a las bandas armadas que no pueden dominar dentro del país? O para enfrentar a los narcotraficantes y a las fuerzas revolucionarias de Colombia, a la FARC y al ELN, que están asentadas con la anuencia y connivencia de ustedes en territorio venezolano, explotando y degradando nuestras riquezas naturales y nuestra territorialidad. Ustedes no tienen coraje para eso, por lo visto. El general en jefe, título que por cierto lo han regalado como se regalan los cupones en las ofertas públicas, título como ese lo merecieron en el pasado grandes generales. Desde el año 2000 en adelante, eso ha sido prácticamente la condecoración de la lisonja, de la adulación, de la sumisión. Y por cierto, hablando de esa sumisión, no olvide que usted le dobló la cerviz a Fidel Castro, a Raúl Castro y seguramente hoy día al Partido Comunista Cubano y las líneas que siguen ellos desde el guión establecido por Vladimir Putin, su tocayo, que tienen por cierto las mismas características en cuanto a la actuación desenfrenada. Venezuela no necesita un ejército, una fuerza armada para defenderse de quienes no le están agrediendo, sino para defenderse de quien está desde adentro agrediendo. El gobierno de Maduro es un gobierno cargado de esta ilegitimidad y gracias a la connivencia de ustedes, son ustedes los cómplices necesarios para la comisión de estos graves delitos de lesa patria, de deshumanidad, de estas tropelías y de estas felonías que agreden al pueblo venezolano. Si usted cree que porque tengan las armas nos van a intimidar, nos van a acorralar, se equivocan. Cuando un pueblo determina su libertad como derecho natural, tiene esa capacidad de emanciparse a través de la misma violencia con la que ustedes han mantenido ese status quo para enriquecerse y dejarle migajas a los soldados de las instancias inferiores mientras ustedes lo celebran barrigones tirados en un sofá bebiendo y comiendo de lo mejor, de eso que carecen los soldados a quienes obligan a dispararle a su pueblo. A ustedes les agradezco de verdad la continuidad que le han dado a nuestras reflexiones y por favor suscríbanse para que de manera expedita y directa les llegue cualquier otra nueva reflexión y muy agradecido.